Muy buenas noches, estimados participantes. Somos B-Lawyer y en esta ocasión nos acompaña la doctora Teresa Ramírez Mendoza con el tema inspecciones laborales. Es abogada y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, con una segunda especialidad en Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social por la misma casa de estudios. En el ámbito profesional cuenta con una amplia experiencia brindando consultoría en derecho laboral individual y colectivo relacionados a la prevención de conflictos laborales, seguridad y salud en el trabajo, prevención de hostigamiento laboral, procesos ante SUNAFIL, entre otros. Estimada doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, luego de esta pequeña presentación, un poco el objetivo de este diplomado o esta sección que me ha tocado es ver estos puntos que estoy poniendo a continuación. Esperemos que nos dé tiempo para todo, pero igual la idea es que esto sea interactivo. Si tuvieran alguna consulta y demás, lo pueden dejar directamente en el chat y al finalizar la ponencia estaremos dando un pequeño espacio. Es un poco entender, por ejemplo, el título de la ponencia tiene que ver con las inspecciones laborales en el sector privado. Entonces es entender cuál es el ámbito de competencia de la SUNAFIL, en qué consiste este procedimiento inspectivo, cómo se lleva a cabo el procedimiento administrativo sancionador, también qué hacer frente a una inspección. Por ahí comentaremos brevemente algunos pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral y algunas recomendaciones y consejos que puedo dar desde mi experiencia como abogada laboralista centrada justamente en la prevención de conflictos laborales. Entonces, empecemos. Bueno, como me señalé, es un poco entender cuáles son las normas aplicables a nivel de la SUNAFIL. Tenemos la Ley General de Inspección de Trabajo, el reglamento, la ley mediante la cual se crea la SUNAFIL y también tenemos un decreto supremo que modifica un reglamento de la Ley General de Inspección. La competencia a nivel de SUNAFIL es nacional, también se instaura a nivel de gobiernos regionales y también tenemos intendencias regionales. Normalmente el ámbito de aplicación está basado en los lugares en que se presta el servicio. También considera, por ejemplo, los vehículos y los medios de transportes en general, donde se puedan prestar los servicios, los puertos, aeropuertos, vehículos, puntos de salida, incluso las entidades, empresas cooperativas de trabajadores que brinden servicios de intermediación laboral y incluso los domicilios en que prestan los servicios los trabajadores del hogar, lugares donde se presta inclusive trabajo infantil. Entonces, como podemos ver, la capacidad de SUNAFIL es amplia a nivel nacional y va a depender mucho del lugar donde se presta el servicio. Por ejemplo, ahora mucho se dan a cabo las campañas para prevenir el trabajo infantil y van a estos centros para justamente identificar si quizás hay trabajo forzoso en minas o en otros lugares más estratégicos como parte de la campaña que realiza SUNAFIL en estos procedimientos de inspección. Bueno, ¿cuáles las principales funciones que tiene SUNAFIL? La principal función es vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, o sea, verifica que todas las empresas del sector privado cumplan con estas obligaciones. También tiene una función de generar políticas institucionales en materia de inspección, por ejemplo, un protocolo para el reconocimiento de vínculo laboral de las personas del sector informal, por ejemplo, también un protocolo para lo que es las inspecciones en determinados sectores, por ejemplo, relacionados al trabajo infantil o trabajo en campo, incluso trabajadoras del hogar, porque van a tener de alguna otra manera cierto grado de particularidades este tipo de sectores. También políticas un poco más institucionales ligados, por ejemplo, al tema de verificar que los empleadores hayan cumplido con sus obligaciones en materia, por ejemplo, de contratación de personas con discapacidad, entre otros. Entonces, tienen estas políticas institucionales que se van a materializar en políticas o directivas concretas y también en estas campañas de fiscalización. También tiene la facultad de proponer disposiciones normativas en que obviamente sean de su competencia
y propiamente verificar, por ejemplo, el cumplimiento de normativa reglamentaria, incluso convencional, quiere decir, por ejemplo, pensemos en los casos de los convenios colectivos que se firman con sindicatos y empresas. Imaginemos que no hay un incumplimiento, quizás el sindicato podría denunciar el incumplimiento de alguna cláusula que en perjuicio de los trabajadores y podría pedir que Sunafil intervenga. Sunafil verificará estos hechos, quizás desde el punto de vista de alguna hostilidad, algún acto antisindical y hará estas campañas de fiscalización. Y la principal acción que van a tener es imponer sanciones legalmente establecidas justamente luego de las inspecciones. Levantarán un acta y dirán, esta empresa no ha cumplido con A, B, C obligaciones y en función de ello se propondrá una multa que luego, claro, el sujeto inspeccionado, que sería la empresa, estaría en la facultad de poder interponer las acciones dentro de un procedimiento administrativo, que es lo que vamos a ver también en esta sesión. Bueno, y lo último es que este apoyo en la realización de actividades y promociona la normativa sociolaboral. Muchas veces, por ejemplo, se dan campañas de concientización para los empleadores e incluso hay unas campañas de Formalízate, donde los empleadores pueden obtener información de los pasos a seguir, incluso las consecuencias que puede tener, por ejemplo, no tener a un colaborador en planilla, no aportar a la AFP, no aportar a la seguridad social y más que una acción punitiva es más preventiva e informativa. Entonces, si se dan cuenta, el espectro que tiene en actividades UNAFIL también es amplio. Orientación, que fue lo que mencioné, vigilancia al cumplimiento de la normativa sociolaboral, convenio de gestión de gobierno regional, porque a nivel del gobierno regional también los vamos a encontrar, y otras que también le puede establecer el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro del ámbito de su competencia. ¿Qué suele inspeccionar SUNAFIL? Acá he resaltado los principales campos de inspección. Por ejemplo, tenemos en materia de relaciones laborales, todo lo que tenga que ver con contratación laboral, en caso de desnaturalización de contratos, cumplimiento y pago de beneficios sociales, como señalé dentro de estas campañas, el registro de trabajadores en planilla, los convenios colectivos. También hay en materia de seguridad social, eh, relacionado todo a la prevención en temas de SCT. Colocación y empleo, por ejemplo, si la empresa determina o emite eh, publicación de ofertas de empleo discriminatorias, tercerización e intermediación laboral, también a los trabajadores que son destacados a estas empresas usuarias, verificarán si se han cumplido con las obligaciones sociolaborales. Entonces, nuevamente, también las materias que se inspeccionan son amplias, no solamente está relacionado al tema de pago de beneficios sociales. Modalidades formativas, contratación de extranjeros, incluso el tema de la labor inspectiva que forma parte del proceso propiamente. Por ejemplo, si el administrado asiste a la comparecencia, si se le impide el ingreso a la comparecencia en materia de seguridad social, que tiene que ver con temas del sistema previsional, seguros, salud, entre otros. Normalmente SUNAFIL impone multas en función de una escala. ¿Y cuáles son los factores que considera? Son dos. Uno es el número de trabajadores afectados, que es lo que podemos ver arriba en el encabezado. Y el otro es el tipo de falta, ¿no? La gravedad de la infracción, que puede ser leve, grave o muy grave. Por ejemplo, si tenemos una empresa, tenemos una persona que no se le ha pagado los beneficios sociales, pues miramos, el número de trabajadores afectados será uno. Tendremos que determinar si estamos primero si estamos frente a una microempresa, una pequeña empresa o una no MIPE. Si es una empresa grande, por ejemplo, no MIPE, tendremos que fijarnos en el tercer recuadro y ahí evaluaremos en el caso propuesto, que es una persona a quien no se le ha pagado el beneficio social, o sea, el pago de la liquidación de beneficios sociales puede ser considerado grave o muy grave dependiendo del beneficio en cuestión y la multa, por ejemplo, está expresado en 1,57 UITs. Ese sería el ejemplo, pero claro, la UIT se establece cada año. Este año, en el 2025 lo tenemos en 5.350 y por tanto la multa en ese caso propuesto ascendería a 8.399 soles. Entonces, esa es la forma en la cual se miran estos cuadros, va a depender nuevamente del número de trabajadores. Y una consulta me pueden hacer, ¿no? ¿Qué pasa si el incumplimiento tiene que ver con políticas? Por ejemplo, la obligación de tener lactarios.
podría ser un ejemplo de un acta de infracción. Tendremos que determinar primero, en ese supuesto, si la empresa contaba con mujeres en edad fértil de 18 a más, si tenía más de 20 trabajadores, de ser el caso, si contaba con las instalaciones o no. Entonces, en base a eso, por ejemplo, el número de personas afectadas podría ser toda la población de mujeres en edad fértil. Podría ser un criterio. Otro, por ejemplo, no se cumplió una política referente al tema de escalas remunerativas. También tendríamos que englobar a todo el universo afectado. Entonces, es muy importante identificar al número de trabajadores afectados en el caso en concreto. Ahora, SUNAFIL, ¿qué criterios considera a la hora que inspecciona? ¿Qué criterios debería considerar? Debería considerar los temas de los antecedentes, justamente para eso hacen actuaciones inspectivas, van a las instalaciones, solicitan información al sujeto inspeccionado, toman también en cuenta la razonabilidad y la proporcionalidad en la aplicación de estas sanciones, la gravedad, que es un criterio muy importante. Quizás el tema de la omisión en la actualización de un plame o de registro es distinto, por ejemplo, a la afectación de una mujer embarazada o a un despido de una mujer embarazada o al no pago. Entonces, obviamente la gravedad de los incumplimientos van a ser diferenciados. Nuevamente, los trabajadores afectados, si por ejemplo hay temas de libertad sindical y trabajo de niños y adolescentes, van a ser su principal foco. También va a haber un criterio de gradualidad para las micro y pequeñas empresas. Hemos visto en el recuadro anterior que para micros y pequeñas empresas hay una escala de multas diferenciado. Y, por ejemplo, hay una reiteración de multas de incremento que va del 25, 50 y hasta 100%. El principio no bis in idem implica que en un supuesto en el cual ya te han sancionado por un mismo hecho, también darle cierta garantía al administrado de no ser sancionado por un mismo supuesto. Obviamente evitar también un tema de reiteración en un hecho que quizás ya se subsanó o ya se sancionó. Obviamente tendremos que evaluar si existe identidad en el hecho, en la imputación incluso. Muchas veces, en mi experiencia, pueden abrirte una inspección por A y luego te pueden abrir una inspección sobre un mismo hecho, por ejemplo, pongamos el caso de un accidente de trabajo. En un accidente de trabajo se puede ver diferentes incumplimientos. Uno puede ser desde el punto de vista de la prevención, otro, por ejemplo, del mapeo del accidente en sí mismo y otro sobre las acciones que se tomó con la persona accidentada. Entonces puede ser que la inspección sea sobre un grupo de personas que se accidentaron, pero la materia inspeccionada cambie. En el primero simplemente verificarán si, por ejemplo, cuentas con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Será esa la materia de la inspección. En el otro puede ser, en la otra inspección, que verifiquen si las personas que sufrieron el incidente o el accidente hayan cumplido con tener los equipos de protección personal. Entonces, nuevamente, el hecho de que puede haber múltiples inspecciones sobre un mismo hecho no implica per se que se esté afectando este principio. Vamos a tener que verificar la identidad en los hechos, en la imputación y en general respecto a lo que se está evaluando durante el proceso. Y, por ejemplo, hubo en el 2019-2020 todo un paquete respecto a incluso la posibilidad de que SUNAFIL paralice obras o actividades cuando hay riesgo inminente a la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, el tema de seguridad y salud y también el tema de libertad sindical adicional a los niños y adolescentes son uno de los tres grandes temas que a SUNAFIL le importa más en el sentido de que tiene acciones más concretas e incluso campañas disuasivas por parte de como parte de sus políticas institucionales. También se plantea la posibilidad de reducción de multas. Si bien SUNAFIL tiene una acción de imponer sanciones por incumplimientos, recuerden que ellos actúan como un tercero. No es que esta multa le corresponda al trabajador afectado, es simplemente como parte verifican el incumplimiento, levantan el acta y claro, la idea es que sea disuasiva. ¿Cómo consiguen esto? Estableciendo, por ejemplo, una escala de reducción de multas. La idea es que el empleador pueda subsanar su error, claro está, dependiendo
si es posible la subsanación de ese error, ¿no? Por ejemplo, hasta 10% de la reducción de la multa hasta antes de la emisión del acta de infracción, 30% hasta ante el plazo, antes que vence el plazo para la apelación, 50% hasta 10 días hábiles de notificada la resolución de intendencia. Entonces tenemos una escala en materia de reducción de multas, pero nuevamente parte de entender si la infracción que se esté evaluando es subsanable o no. Por ejemplo, si ha habido lamentablemente el fallecimiento de un trabajador, claramente esto va a ser una infracción insubsanable. A diferencia del pago de beneficios sociales, que imaginemos, no se le paga completo, podría revertirse la acción, hacerse un desembolso y evitar el acta de infracción. Es más, siempre como recomendación, cuando se llevan a cabo estos procesos inspectivos, es evitar que lleguemos al acta de infracción y centrar la visión en durante el procedimiento inspectivo. ¿No? Vamos a ver un poco las etapas del proceso previo al acta de infracción para que podamos ver qué acciones en concreto se pueden adoptar justamente para evitar este tipo de multas. Mm. Reducción también hay del 50%, por ejemplo, en los casos de abandono y asistencia a diligencias inspectivas, porque también SUNAFIL impone multas cuando el sujeto inspeccionado no colabora o no asiste a las diligencias. Y claro, acá también hay una posibilidad de reducción de multa. Entonces, hasta ahí, un poco para recapitular lo que hemos visto y que es muy importante es cuál es la competencia que tiene SUNAFIL. Primera conclusión es que tiene una competencia bien amplia en materia de territorio, en materia también de qué materias, valga la redundancia, inspecciona y también respecto a las actuaciones en concreto que tiene y cuáles son los principios que guían su actuación. Ahora vamos a entender un poco cómo funciona el procedimiento inspectivo y también ver quizás alguna casuística desde mi experiencia. Y todo comienza a entenderse a partir de la siguiente pregunta. ¿Cómo inicia un procedimiento inspectivo? Un procedimiento inspectivo no solo inicia frente a una denuncia de un trabajador. Como señalamos, dentro de las funciones que tiene SUNAFIL, uno está a llevar a cabo estas campañas disuasivas que, por ejemplo, lo realizan mediante cartas inductivas a las empresas. Hace poco hubo una carta inductiva en materia de cumplimiento de escala remunerativa. Recuerdan que también hubo un feriado, no, hubo un día en el cual se estaba privilegiando, disculpen, el trabajo remoto e inclusive la posibilidad de que los trabajadores lleguen tarde por el paro transportistas. Entonces, por ejemplo, Sunafil mandó un comunicado y dijo, voy a inspeccionar para saber si los empleadores han cumplido con esta recomendación, bueno, con esta directiva que se dio de tener un tiempo de tolerancia debido al paro de transportistas, ¿no? ¿Y qué información pidieron? Pidieron el registro control de asistencia como parte de estas campañas inductivas. También a inicios de año suelen pedir, por ejemplo, referente al tema del cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad. Como sabemos, las empresas del sector privado y sector público también tienen esta obligación de contratación. Entonces, hay todo un procedimiento que suelen emitirse mediante estas cartas inductivas. Entonces, no solamente va a ser de oficio, puede ser incluso a solicitud también de un órgano en concreto, un sector público o emitido a partir de una sentencia también que se ordene que SUNAFIL realiza campañas. ¿Cuáles son las modalidades que existen durante las actuaciones inspectivas? Acá he señalado por lo menos cuatro principales. La más conocida es la visita de inspección a los centros y lugares de trabajo. Los inspectores suelen tener campañas en las cuales visitan, ¿no? Normalmente son actividades que en estas campañas de formalización donde visitan los establecimientos, ¿no? Por ejemplo, mucho en el centro de Lima, entre otros lugares, que es donde se realiza actividades presenciales. Pero también otro gran foco son las comparecencias. Las comparecencias ya son citaciones que se hacen propiamente a SUNAFIL. Pueden ser, ahorita yo he visto la mayoría que son presenciales. Está, por ejemplo, acá en la Avenida Salaverry, en el propio Ministerio de Trabajo en el segundo piso, y hay otro también si no me equivoco,
un poco más para el lado de Jesús María, por ahí, hay otro local también de Sunafil. Entonces, hay muchas citas, estas comparecencias. Durante pandemia las comparecencias muchas veces fueron virtuales y es muy importante tener mapeado estas citaciones, ya que una inasistencia, como vimos, también podría acarrear una multa. Comprobación de datos. La comprobación de datos normalmente lo realizan de forma previa. Ellos en la inspección tiene acceso a ciertas planillas, hacen un cruce con la SUNAT, así que pueden verificar esta información de cuántos trabajadores tienes en planilla, tener una información un poco más genérica y a partir de eso determinar o realizar inspecciones más concretas. Y la más conocida también es el requerimiento de información. Actualmente, todo empleador cuenta con una casilla electrónica de Sunafil, en la cual Sunafil emite órdenes de inspección e incluso las cartas inductivas y les dan un plazo para que los empleadores puedan ingresar la información solicitada, ¿no? Que muchas veces es requerimiento meramente. Entonces, ¿puede haber combinación de todas estas medidas? Sí. Puede ser que un día un inspector decida ir al establecimiento, al día siguiente te envíe un requerimiento vía casilla electrónica con un plazo, ojo que siempre tienen plazos, y que luego te cite una comparecencia y que incluso previamente ha hecho una comprobación de datos. Entonces, no es que sean excluyentes, pueden suceder en un mismo proceso, en un mismo caso, en una orden de inspección. Esto es muy importante porque, claro, algunos empleadores dicen, Sunafil no me avisó que iba a llegar. Como señalamos, las visitas inspectivas son sorpresivas. No hay una obligación de aviso previo y los inspectores de trabajo muchas veces simplemente solicitan, ¿no? Que se, disculpen, solicitan que entrevistarse con el representante o apoderado de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las facultades que van a tener un inspector durante estas visitas inspectivas? Uno es que deberían ingresar libremente a cualquier hora y sin previo aviso. Puede ser que en el caso de las trabajadoras del hogar o incluso en actividades comerciales un poco más pequeñas o de familia, el centro de trabajo coincida con el domicilio. Entonces, claro, al ser un domicilio privado, en esos casos sí se requiere consentimiento expreso o autorización judicial. El inspector tiene que comunicar su presencia, puede ser incluso al trabajador o sindicato. Esto es a veces muy criticable porque dicen, claro, el sindicato que cómo, cómo pinta en este proceso, ¿no? Sí es muy importante porque al fin y al cabo las organizaciones sindicales también forman parte de la estructura, por así decirlo, de la empresa, en el sentido de velar por el bienestar de los trabajadores. Entonces, muchas veces, si tenemos un sindicato dentro de una organización, el inspector puede requerir hablar con un dirigente y el dirigente podría cooperar dentro del proceso inspectivo, obviamente como mero observador, pero sí podrían solicitar su presencia. Claro, y hay una salvedad, salvo que afecte la eficacia de la función. Obviamente, si están haciendo una actividad que implica o es relevante para el funcionamiento de la empresa y dejarla desatendida puede tener una grave consecuencia, entonces ahí se modula, ¿no? La presencia y participación de ciertas personas dentro de esta actuación. Puede tomar muestras y registros, por ejemplo, fotos, videos, croquis, planos, tendrían altas facultades para realizarlo. Pueden pedir en ese momento información y documentación sociolaboral. Poco parte de la estrategia implica hoy entender sobre qué trata la inspección como parte del derecho del sujeto inspeccionado. Y claro, si eventualmente no se tiene la información a la mano, solicitar un plazo para poder otorgarlo. Pueden entrevistar trabajadores a solas, obviamente garantizando su confidencialidad. No es obligatorio que un representante del empleador esté presente. Pueden exigir identificación de las personas presentes también para ver qué puesto tienen, cuál es su pertinencia. En experiencia, ¿cuál es la mayor complicación que tienen las empresas en estas inspecciones presenciales? Es que a veces tienen personal tercero y este personal tercero muchas veces no están cumpliendo con las medidas de seguridad
no tienen los equipos de protección y como no es personal propio de la empresa, dicen, bueno, yo no fiscalizo. Pero cuando viene Sunafil no le va a importar si es tu trabajador o no. Lo importante desde el punto de vista de la prevención va a ser, oye, ¿cuál es tu deber de vigilancia respecto a estas personas que están, por ejemplo, en un riesgo inminente a su seguridad de salud? Entonces ya lo verán desde otro foco. Por ejemplo, actividades inseguras es otro gran tema dentro de estas inspecciones, o incluso ya en los casos más graves tener trabajadores informales, ¿no? No sé si han visto estos videos donde hay algunos empleadores que suelen ocultar a los trabajadores justo cuando está llegando la inspección, ¿no? Una práctica un poco, obviamente, que no debería pasar, pero en la realidad a veces es lo que sucede. Como señalamos, a partir del 2019 existe esta posibilidad de cierre temporal y paralización de los trabajos de un área económica o unidad económica, justamente amparados en un posible riesgo inminente a la seguridad o salud de los trabajadores, ¿no? Entonces hay un efecto en la clausura de los locales e incluso el tema de que, por ejemplo, esta clausura no afecte a los trabajadores en el sentido de los pagos. Y esto implica una carga económica para el empleador porque va a tener que darle una licencia con goce y no puede otorgarle vacaciones en su perjuicio. E incluso puede inspeccionar otros locales e iniciar acciones para validar si se han cumplido o no con estas medidas que se han pauteado quizás durante el proceso inspectivo. Bueno, la comprobación de datos es lo que ya mencioné. Y esto es muy importante porque dentro de la comprobación de datos, como señalamos, Sunafil tiene información de otras entidades públicas, como podría ser SUNAT, y de ahí puede obtener información. Entonces, claro, existe un decreto legislativo, el 1246, que da esta prohibición de que las entidades de la administración pública soliciten a los administrados información que pueden obtener directamente de la base de datos o, o pueden pedirle quizás a otra entidad, ¿no? Pero esto con mucha pinza porque al fin y al cabo, como parte del proceso de inspección, siempre se busca un deber de colaboración. Entonces puede ser que Sunafil cuente con acceso a planillas o a información genérica, pero parte del requerimiento y la importancia del requerimiento es que te pide información concreta. Entonces sí, con mucho ojo crítico esta o esta norma que se resalta. Creo que por ahí hicieron una pregunta. Bueno, si gustan, puedo avanzar con alguna pregunta para que sea dinámico. A ver, voy a leer, Melina. Quisiera hacer una consulta cuando se solicita la comparecencia y el requerimiento de información sobre trabajadores que no forman parte de la planilla de empleador ni figuran como locadores de servicios. La multa puede subsistir o no ir a la comparecencia o presentar la información requerida dentro del plazo. Entiendo que, claro, puede pasar que te pidan información sobre terceros, locadores de servicio y demás, pero un poco la obligación de siempre el sujeto inspeccionado es cumplir con el requerimiento en el sentido de decirle, mira, ¿sabes qué? No tengo información sobre este grupo de trabajadores porque pertenecen a esta empresa tercera e incluso avisar a la empresa tercera para que colabore con el procedimiento de inspección. Esa podría ser una alternativa, pero lo que sí no recomendamos, o no, lo que yo no recomiendo en concreto, es no asistir a la comparecencia, porque la comparecencia y el requerimiento de información deben cumplir dentro de los plazos. Ya en materia de fondo, tú podrás decir, oye, esta información no me corresponde, no corresponde que yo le dé, te pongo en contacto con la persona tal y demás, pero sí mostrar una colaboración durante el proceso para evitar una multa en ese sentido. No sé si con eso logro absolver tu duda, Melina. Creo que Mauricio ha levantado la mano, te doy el pase. Mauricio. Hola, sí, buenas noches, doctora. Doctora, una consulta.
Cuando se comete una infracción a la labor inspectiva, por ejemplo, no responder un requerimiento de información o responderlo a destiempo, ¿por qué la SUNAFIL no ampara la figura del reconocimiento que está regulada en la ley del procedimiento general? Es decir, claro, la LPAG dice, ¿no?, de que cuando se reconoce la infracción, se debería de bajar la multa, pero en el caso de la 46.3 y 45.2, que regulan las infracciones justamente a la hora inspectiva por no responder los requerimientos de información o responderlos de manera tardía, la SUNAFIL no los ampara, ¿no? Esa es mi duda, doctora. Muchas gracias, Mauricio, por tu consulta. En realidad hay que tomar en cuenta que la LPAC sí se aplica, pero de manera supletoria, obviamente, en todo lo que le competa. Y respecto al tema de reducción de multas, sí es posible, justo creo que lo señalé por aquí, lo vuelvo a mostrar, en temas de, por ejemplo, abandono y inasistencia de diligencia hasta el 50% o la inexistencia ante un requerimiento de comparecencia. Claro, es una reducción del 90% también siempre que el sujeto acredita haber subsanado todas las infracciones, como que va atado a. Pero claro, lo que evalúas la SUNAFIL más que el reconocimiento es otra infracción, que es el deber de colaboración. Entonces, si tú no asistes o, o llegas tarde o no presentas la información, hay una causal específica, si tú vas al reglamento de la Ley General de Inspección, que se considera como multa, ¿no? O sea, como infracción y obviamente se impone la multa. Entonces, sí, está tipificado y la razón de ser es la falta de colaboración durante el proceso, sin perjuicio de la posibilidad de la reducción de la multa de forma posterior una vez que te levanten el acta. No sé si con eso, Mauricio, logro absolver tu duda. Ah, ya. Bueno, me están preguntando, eh, Lisa Abad, si no se contesta la carta inductiva, ¿hay sanción? Y eso es muy importante porque varias veces me han hecho este tipo de consultas y en realidad no, porque hay que diferenciar la carta inductiva de orden de inspección propiamente. La carta inductiva, como señalé, forma parte de estos procesos o estas campañas que muchas veces SUNAFIL genera, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad, cumplimiento respecto a facilidades por paro de transportistas. A veces hay empresas que deciden no contestar, pero ¿cuál es el riesgo de no contestar? No es una multa, porque es una acción previa a una orden de inspección. Es que obviamente a veces una FIL le jala el ojo y dice, oye, esta persona no me ha presentado la información. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a inspeccionar. Y van y te abren una orden de inspección específica sobre la materia. En la práctica no es muy común, pero sí se recomienda que se responda estos requerimientos, aunque sea con la información que se cuenta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la carta inductiva, la carta disuasiva, ojo, que muchas veces son lo mismo, en el sentido de que a veces tienen diferentes. Las cartas inductivas son estas más genéricas, donde forman parte de campañas, y el tema de las cartas disuasivas son más ligados también a campañas, pero enfoques. Pero ambas tienen una misma finalidad, y es que son previas a la orden de inspección y buscan un poco disuadir o verificar el cumplimiento preventivo. No es una orden de inspección propiamente y por tanto, si es que no se contestan, no habría una multa, pero sí obviamente podrían implicar que SUNAFIL inspeccione y verifique, ¿no? Ya bueno, con eso creo que respondo la pregunta que me hizo Lisa. A ver, Mabel, si en el marco de una orden de inspección se me otorga un plazo para remitir a través de casilla electrónica determinada documentación y no logro enviar al 100% de lo requerido, faltando, por ejemplo, un punto, ¿es válido presentar posteriormente esta documentación faltante por mesa de partes? ¿SUNAFIL la considera o pese a haberla remitido después mediante mesa de partes me pondrá igualmente una multa? Eso es muy importante porque, miren, en mi práctica, cuando hay estos requerimientos, a veces te piden en un orden específico.
y te ponen, quiero que todo sea PDF, pero tú tienes PDF, tienes formato de Plame, tienes Excel. Entonces yo lo que suelo hacer es presentarlo dentro del plazo, que es lo principal, y puedo presentarlo mediante casilla o también mesa de partes de Sunafil. Lo ideal es que sea mediante casilla, pero tú en tu escrito para mesa de partes indicarás, oye, tengo imposibilidad de presentarlo, estoy cumpliendo dentro del plazo y también eso es un canal válido. Entonces, muchas veces suelo, por ejemplo, hacer eso y no he tenido ninguna complicación. Lo importante es que se presente dentro del plazo, porque eso si fuera del plazo y vencido la hora, claramente esto sería un incumplimiento, ¿no? Al requerimiento y al plazo otorgado para ese. No sé si con eso, Mabel, respondo tu pregunta. ¿Qué plazo? A ver, me está preguntando Fernando, ¿qué plazo tiene el SUNAFIL para atender una denuncia como empleador? Em, Normalmente lo atienden, mira, la verdad eso tiene que ver mucho con la carga. Yo he recibido denuncias que corresponden a, y el mismo trabajador lo ha mencionado, a del año pasado. O sea, con eso les digo todo, ¿no? Va a depender mucho de la materia y la priorización, pero por lo menos van ingresando. Ellos tienen, una vez que recogen la denuncia, tienen ahí sí se contabiliza un plazo, que lo vamos a ver también en la presentación, para poder iniciar todo el procedimiento inspectivo. Vamos a verlo eso dentro del flujo, para que ustedes lo puedan ver con mayor detalle. Continuemos, quizás algunas de las consultas por ahí se puedan absolver durante la presentación. Entonces, las visitas inspectivas, como señalé, no se realizan necesariamente con un aviso previo. Acá están algunas de las posibilidades que tiene Sunafil durante el proceso. Esta comprobación de datos también que mencioné. Las comparecencias consisten en exigir presencia del sujeto inspeccionado. Es importante que se asista a estas comparecencias. Mira, acá tomando de manera supletoria la LPAG, por ejemplo, que implica una comparecencia personal. La norma establece, esta norma más macro, que las entidades pueden convocar la comparecencia del personal a sus sedes, indistintamente, por ejemplo, atendiendo una de las preguntas que nos hicieron. Puede ser que la materia no necesariamente yo la tenga, o puede ser que no tenga la información o no me corresponda, pero es importante la presencia de. Los administrados pueden comparecer asistidos por asesores, ¿sí? Es válido. Y cuando uno asiste a una comparecencia tiene que tener facultades para. Normalmente, por ejemplo, en mi experiencia yo llevo una vigencia de poder en la cual demuestro que tengo la facultad para comparecer frente a este tipo de autoridades administrativas. Y si la persona que va a ir a la comparecencia no tuviera este poder amplio, entonces tendríamos que hacerle una carta poder y adjuntando la vigencia de poder a fin de dar fe de que cuenta con las facultades para comparecer. Eso es muy importante porque a veces no te dejan participar si es que no estás debidamente acreditado. Y obviamente los asesores concurrirán como asesores, pero el sujeto inspeccionado será la persona que tenga las facultades para comparecer. A solicitud verbal del administrado, la entidad entrega el acta, ¿no? El acta de comparecencia o el acta de comprobación de datos, donde va a constar la información que se ha actuado durante el proceso. Eso es muy importante porque toda la información que sucede durante el proceso inspectivo y eventualmente podría levantar un acta de infracción para que obtenga esa calidad de documento verificable, por así decirlo, requiere constar en el acta. Esas, por ejemplo, si nosotros queremos dejar constancia de alguna irregularidad o la presentación de algún documento, es importante que se deje constancia en el acto, ¿no? O que, por ejemplo, en el acta de entrega o la entrega de información conste que tú le estás entregando ABC. Porque luego puede ser que en el procedimiento ya sancionador te digan, oye, no me entregaste la planilla. Y tú digas, pero sí te lo entregué. Y como la comparecencia fue presencial y la entregaste de forma presencial, claro, no vas a tener evidencia de acreditar que sí cumpliste. Entonces, mi recomendación es siempre prepararse de manera previa, justo teniendo verificar que se tenga los poderes para asistir a la comparecencia, verificando la información que se tiene y que se va a compartir.
no es verificar en el momento, sino previamente, y si no se tiene la información, armando la estrategia. Y tercero, siempre estar atentos durante la comparecencia para dejar constancia de la información que se está presentando e incluso de las declaraciones que pueden hacer ustedes como representantes del empleador. Entonces, esas son las 3 recomendaciones durante la comparecencia. Durante la comparecencia, el inspector podría pedirte mayor información. Obviamente, tú tendrías que solicitarle un plazo razonable si es que la información no la tienes a la mano. Por eso, nuevamente, siempre te dan un plazo en los requerimientos de información. La comparecencia normalmente es para revisarla o para tomar la declaración del representante. Puede obtener copias y extractos para el expediente administrativo. Y ahí yo tengo una observación personal porque muchas veces te piden traer los documentos presencial, o sea, disculpen, en físico, y adicional que lo cuelgues vía casilla electrónica. Entonces, claro, ¿hasta qué punto si ya lo presenté vía casilla electrónica tengo que volver a presentarlo en copia, ¿no? O cuando vaya de manera presencial. Antes de toda esta virtualidad y la existencia propia de la casilla, era más común que tú fueras con tu folio de 150 trabajadores inspeccionados y tendrías que mostrarle en el momento. Ahí podemos usar un criterio de razonabilidad, que claro, va a haber información que ellos pueden tener acceso y que tú ya la colgaste, y ahí obviamente no debería haber ningún tema de incumplimiento, porque ellos la tienen disponible, pero claro, va a haber información que quizás es información que la requieren comprobar en el acto, que podría ser algún documento original, que por ejemplo un hiper, no lo sé, un documento que quizás por su extensión no sea posible visualizar de manera virtual o se requiere hacer esta comprobación física del documento. Entonces, en ese sentido, sí va a ser necesario que se lleve de manera presencial copia o el original del documento. Obviamente no le vas a dejar el original, le dejarás una copia y armarán el expediente administrativo. Claro, y acá el requerimiento de información también lo realizan mediante casilla electrónica. Hay algunos inspectores que a veces te piden información por correo electrónico. Yo siempre recomiendo, si te van a pedir por correo electrónico, mejor preséntalo por mesa de partes. Porque mesa de partes en realidad y la casilla son los canales formales, salvo que sea una información de mero trámite y ahí obviamente no haya mucha formalidad o no haya mucha implicancia con la información. Entonces sí, para también trazabilidad y confiabilidad de lo que se está enviando, es mejor utilizar los canales oficiales. Y además porque hay algunos inspectores, y no hablo por todos, pero a veces se les pasa el plazo y lo que hacen es que no te pueden requerir formalmente y te requieren mediante correo para subsanar un poco la información que no te pidieron en su momento. Entonces, obviamente implica mucho conversar con el inspector, siempre tener buena comunicación para entender quizás el motivo de la solicitud que te están realizando, si es un tema meramente de verificación, si quizás es un tema de ampliación de plazo, porque si es una ampliación de plazo, ellos tienen ellos tienen que mandar una notificación ampliando su procedimiento de investigación. Entonces, eso, mucho ojo con ello. Y bueno, la casilla electrónica, que ya tiene bastante tiempo de uso, es obligación del sujeto administrado verificar la casilla y estar actualizado. Hay ya todo un sistema de notificación, incluso hay pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral respecto a cuándo se considera que ha habido una efectiva comunicación, ¿no? Consta de varios pasos, desde que se llega a la casilla, ahí vemos que hay una opción de visualizar documentación en casilla y a partir de ahí recién se cuenta el plazo en la notificación. Puede pasar varios días que tú no abras la casilla, se contabiliza, si no me equivoco, a partir del tercero como automático, pero ya eso es por las normas generales a nivel de casilla electrónica. Igual te llega un correo electrónico en el cual te notifican, ¿no? El correo electrónico que tú has asociado a la casilla electrónica que te ha llegado una notificación. Entonces ya con esos dos, por lo menos, tipos de notificación, uno mediante correo y otra propiamente en la casilla, es que ya se tiene predictibilidad. Eh, Como les digo, ha habido muchos pronunciamientos al respecto. No sé si hasta acá, antes de ingresar a las facultades y atender las facultades y las obligaciones del sujeto inspeccionado, tienen alguna consulta.
Sí, Loti. Loti, adelante. Hola. Eh, sí, no seguimos con Mauricio. Mm, ¿Aló? Sí, disculpe, doctora. Lo que pasa es que ya tengo activado el audio ahora sí. no te preocupes, Loti. Continúa, por favor. Sí. Con respecto a lo que estaba diciendo de las inspecciones de SUNAFIL, ¿no? El procedimiento. Yo quería preguntarle, en una oportunidad, personalmente, yo tuve hace años, me acuerdo que trabajaba para una empresa pública, pero fuimos contratadas por medio de, pues, como una tercerización para apoyo en un área específica de una empresa pública. Recuerdo que en ese tiempo uno todavía inexperta, ¿no? En los temas laborales, no sabía, yo al menos me ocurrió a mí, imagínense. Y, y para eso estábamos trabajando y resulta que nos dejaron de pagar. Y nosotros acudimos a la SUNAFIL. Y yo quería decirle que lo que sí, el procedimiento si inicia con una denuncia, me acuerdo, ¿no? Eso era el procedimiento que iniciaba con una denuncia, pero mi decepción fue de que cuando finalmente ellos fueron, se personaron al lugar, el personal nunca, las personas en primer lugar, por temor, nunca brindaron como testigos, o sea, los testigos que ellos nos conocían, que trabajábamos con ellos, nunca brindaron la información a favor nuestro, ¿no? Diciendo la realidad. Y además que la persona que era la dueña de la empresa, justo que nos contrató a nosotros, a la que pertenecíamos como empresa tercerista, él no apareció sabiendo o sea, no apareció y de pronto Sunafin, a mí lo que me llamó la atención es que no había esa labor de realmente defender, ¿no? Nuestros derechos como empleadores, como trabajadores, perdón. Entonces, yo quería saber si ahí hubo, o qué actuar hubo mal de parte de Sunafil o es que realmente qué deficiencias existen actualmente por más que la ley dice cómo es la forma de proceder, ¿no? Ujú. Muchas Al gracias, final no Loti. quedó Sí, así, disculpe, continúa. y al final resulta que no quedó en nada y yo, bueno, en ese tiempo me acuerdo que nosotros es como cuando uno dice no desistimos, dijimos ya dejemos y continuamos con nuestra vida, me acuerdo, y cada uno siguió adelante buscando otro trabajo. Sí, bueno, Loti, lamentablemente a veces sucede en algunos casos. Todo va a depender mucho también, o sea, como se han dado cuenta, Sunafil tiene un aspecto de facultades bien amplias. Puede ir al centro de trabajo, puede pedir información, puede entrevistar colaboradores, pero también va a depender mucho de qué información obtiene y también el tema de la carga. Un poco lo que pasa a nivel de Sunafil es que muchas veces no realizan muchas inspecciones presenciales o si las realizan dejan abandonados los procesos por temas de carga, porque el índice en materia de inspecciones o la carga que están manejando es muy alta, puede ser una de las causas, o quizás la empresa cumplió con presentarlo formal. Entonces puede suceder diferentes razones por las cuales no lleva a buen puerto un procedimiento de inspección. Pero también lo cierto es que el denunciante, disculpe, no es que se entere por completo en qué va a quedar el proceso. Puede ser que la empresa, incluso en tu caso, la hayan multado, pero claro, el SUNAFIL le puede dar una recomendación y decir, págale a tus trabajadores, pero el empleador puede decidir, mejor pago la multa y no le pago a mis trabajadores. Entonces, en realidad, la posición de SUNAFIL es más que todo disuasiva, pero no puede establecer o obligar al empleador al cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales. Entonces, por ahí también va un poco el tema, ¿no? Respecto a qué facultades tiene SUNAFIL para disuadir, que sería la multa, pero incluso en esos supuestos puede haber empleadores que decidan, oye, es que no voy a pagar la multa, voy a simplemente no pagar. Eso que las multas no son bajas, son altas, ¿no? Como hemos podido ver. Sí, disculpa, Mauricio. Continúa, por favor.
Sí, doctora. Doctora, una consulta. Ujú. He revisado el reglamento de inspección del trabajo y pude darme cuenta que la SUNAFIL no sanciona el no aporte de pensiones, pero a la ONP. Sí sanciona el no aporte a la AFP, pero no a la ONP. Ahí tenía una duda. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los no aportes a la ONP no son sancionables? No, sí, sí, o sea, lo que dice, no tengo ahorita la mano, pero lo que dice y recuerdo, porque recuerda que el trabajador del sector privado, por lo que es el enfoque de ahora, tiene que inscribirse en la AFP o en la ONP, que es el sistema privado de pensiones o el sistema público de pensiones. O sea, quizás bajo esos nombres no lo vas a encontrar como ONP. Segundo, es una obligación, hay diferentes obligaciones que se derivan de ello. Por ejemplo, la obligación de información de qué sistema quieres que se te aplique, eso es un incumplimiento. El tema de no afiliar a la seguridad social en general también lo puedes encontrar de manera más genérica, pero sí, cuando una empresa no cumple con la afiliación de los trabajadores al sistema de pensiones, sea público o privado, le corresponde una multa. Bueno, Mauricio, a ver, ¿quién más? No sé si alguien más tiene alguna duda puntual, sino para ya poder sintetizar un poco más. Ya. Ojo que cuando atendiendo a la pregunta nuevamente sobre la SONEP, una cosa es la obligación de registro. Vamos a depender qué obligación estamos hablando. La no inscripción en la seguridad social es un incumplimiento, independientemente si es privado o público. El tema de los aportes es otra cosa. Ahí cada entidad, las AFPs o las ONPs tendrán que ver a quién le cobran. Bueno, en este caso las AFPs sí tienen procedimientos para cobros por no pago de pensiones y la OMP tendrá otro proceso, pero lo que nosotros estamos hablando acá son incumplimientos laborales, obligaciones del empleador que tendrán que evaluarse dependiendo de lo que se está comentando. A ver, para continuar, entonces, facultades generales de los inspectores. Acá los tenemos, ¿no? Pueden aconsejar, emitir, requerir, paralizar obras, como hemos visto. ¿Cuáles son las obligaciones de los sujetos inspeccionados? Tienen que atender y facilitar la labor inspectiva, tienen que acreditar la identidad de las personas presentes, tienen que colaborar activamente durante las visitas inspectivas, declarar sobre cuestiones vinculadas, entregar la información requerida, proporcionar datos y demás. ¿Cuáles son los derechos que va a tener el sujeto inspeccionado, ¿no? Obviamente ser tratado con respeto y consideración. Hay un tiempo de tolerancia de hasta 10 minutos para poder atender al inspector. Es muy importante que durante ese lapso de tiempo, por lo menos un representante diga, oye, te vamos a atender o incluso por llamada, ahorita no me encuentro y coordinar quizás una comparecencia presencial. Evitar, ¿no? De ser multados por no colaborar durante el proceso inspectivo. Obviamente tendrían que pedir la identificación también del inspector para saber qué se trata sobre una persona. Normalmente, si ustedes van a la página de Sunafil, van a encontrar a los inspectores acreditados y pueden tener mayor confianza. Obviamente, confidencialidad de lo que se informe y se comunique a la autoridad de inspección, recibir orientación para realizar los trámites, conocer el estado de los procedimientos, que en realidad hay muchos aplicativos. Hay una página en Sunafil conoce el estado de tu trámite, que incluso la persona que denuncia puede saber en qué paso está su denuncia. Entonces esto es público y en teoría cualquier persona podría ingresar y ya para el sujeto administrado puede hacer un seguimiento en la casilla electrónica de Sunafil y ver en qué proceso va la actuación, recibir reclamos o formular denuncias, eh, presente durante las actuaciones inspectivas que correspondan. Bueno, esto de la identificación que ya mencioné. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento inspectivo? Como señalé, un poco para resumir ya esta parte e ir cerrando, puede ser de oficio, puede ser a solicitud de un órgano o una denuncia, se genera una orden de inspección, ya hemos respondido a la consulta de que una carta disuasiva o estas cartas inductivas, que también así las denominan, no forman parte de un procedimiento inspectivo formal per se, son previos a, son como acciones previas a, pero cuando ya inicia una orden de inspección, pues acá ya se ven un poco más los plazos, 10 días hábiles después de emitida la orden de inspección. Una cosa es la denuncia,
Y otra cosa es la orden de inspección. Mucho cuidado con eso. Ya cuando se emite la orden de inspección, que se levanta un acta formal, incluso le ponen número, se asigna un inspector, ya el inspector tiene que iniciar las actuaciones, que es visita, puede ser comparecencia, comprobación de datos, puede tomar algunas medidas como requerimiento, paralizar la obra, advertirle al empleador. Luego tiene un plazo de 30 días hábiles para llevar a cabo todas las actuaciones que considere convenientes. Pueden ampliarlo, yo he visto que es muy común que lo amplíen a los 60 días y ya luego de eso me emitirán un informe en el cual determinarán, ¿hay infracción o no lo hay? Hay un informe final de resultados donde normalmente se dice no se ha detectado infracción. O también puede levantarse un informe de infracción que se traduce en un acta de infracción. Ya sobre el acta de infracción ya forma parte de lo que es el procedimiento administrativo sancionador. Que bueno, lamentablemente no nos va a dar tiempo de poder revisarlo por el tiempo, pero en realidad el procedimiento sancionador tiene que ver mucho con identificar, ¿no? En esta fase previa, oye, ¿qué incumplimiento he incurrido, ¿no? Es una falta laboral, es subsanable o insubsanable, hay un informe y nuevamente el inicio del procedimiento. Acá vemos el procedimiento sancionador en dos fases, que luego que emitan el acta de infracción, que es lo que vimos durante la primera parte, ya con el acta de infracción se emite un acta de imputación de cargos. En esta acta de imputación de cargos, el sujeto administrado va a tener el plazo de 5 días para presentar sus descargos. Y con los descargos o sin ellos ya se puede emitir un informe final de instrucción, que es propiamente la fase sancionadora. Nuevamente el sujeto inspeccionado va a tener un plazo para presentar los descargos y en función de eso se obtendrá la resolución del proceso. Normalmente este tiempo demora entre 9 meses, prorrogables hasta 3 meses. Bueno, aquí también a nivel de SUNAFIL he sacado esto para que se puedan dar cuenta cómo funciona la fase instructiva un poco más pauteado, desde la imputación de cargos y propiamente el acta de infracción, la notificación del sujeto responsable, la posibilidad de que pueda presentar descargos e incluso subsanar quizás a este nivel y que la administración también le dé plazo de poder, por ejemplo, ver si la infracción o la propuesta de multa está debidamente motivada, se está señalando cuál es la conducta infractora, la norma vulnerada y propiamente la propuesta de sanción. Hay recursos impugnatorios que hemos visto, pueden ser reconsideración, apelación, revisión en todas las instancias. Y por último es esta parte, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo actuar frente a un proceso inspectivo? Mis 3 recomendaciones sería primero identificar al responsable, quién va a ser, quién va a llevar a cabo la estrategia, recursos humanos, relaciones laborales, con acompañamiento de seguridad y salud en el trabajo y algunas pautas de comportamiento durante la inspección, ¿no? Atender debidamente a los inspectores básicos y facilitando toda la información independientemente si la tienen o no. Es muy importante que asistan a la comparecencia, incluso pueden pedir prórroga de plazo. Por ejemplo, yo he tenido hace poco una comparecencia de más de 1000 trabajadores, no podía cumplir en los 3 días. He tenido que pedir una prórroga y me la han dado apelando a la razonabilidad. Colaboración en concreto, acreditar su identidad y la de la persona en el centro de trabajo. Muy importante que le pidamos al inspector que se acredite y obviamente nosotros también acreditarnos. Declarar sobre los hechos materia de inspección. Esto es muy relevante. A veces damos información de más que más bien de sumarnos nos perjudica, entonces evaluemos qué información vamos a compartir antes de facilitar documentación que sea necesaria y que guarde relación con la materia investigada. Muy importante preguntar al inspector sobre qué materia me están inspeccionando para un poquito guiar en qué información deberían estar mapeando para presentarlo dentro de los plazos correspondientes. ¿Qué hacer frente a un incumplimiento, no? Guardar no previsto, si es no previsto, obviamente ver que se puede subsanar o no, que sería lo segundo, y lo ideal es detectarlo con anterioridad, ¿no? Evitar que recién salga en la inspección. Normalmente uno cuando ya hay una denuncia de por medio evalúa, oye, ¿qué pueda estar pasando desde mi gestión de recursos humanos que no se esté cumpliendo, que yo pueda subsanar o que pueda prevenir? Y eso forma parte un poco del diálogo que se tiene con las personas. Entonces, la estrategia antes de la visita, durante
y levantar las contingencias y las opciones que se tienen, obviamente reduciendo el número, el universo de trabajadores inspeccionados. Eso sería, por último, mis recomendaciones. No sé si tienen alguna duda adicional ya para poder finalizar. Estimada doctora, muchísimas gracias por su presentación. Hay una pregunta por parte de Mauricio, acaba de levantar la mano, le vamos a habilitar. Sí, una última pregunta. Eh, ¿Qué sucede si la materia de la orden de inspección, por ejemplo, es remuneraciones o formalización, pero el inspector cuando acude al centro de trabajo me pide el registro de asistencias? ¿Yo tendría que dárselo en mérito al principio de colaboración o de qué manera podría negárselo, ¿no? Para que no me multe o evitar una contingencia? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Va a depender mucho. Por ejemplo, creo que mencionaste, no recuerdo bien ahorita, pero dijiste sobre cumplimiento de obligaciones laborales y te piden registro de asistencia. De la forma más respetuosa se le puede preguntar al inspector la pertinencia de, ¿no? Obviamente queremos saber cuál es la pertinencia de la información solicitada y en base a eso presentarla. Si tú consideras a tu criterio que no hubiera ninguna pertinencia, yo igual la presentaría, pero dejaría evidencia de esto, ¿no? O sea, me están inspeccionando sobre A y me están pidiendo información sobre, vamos a ponerlo más lejano, pago de beneficios sociales y temas de incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dos incumplimientos, salvo que realmente estén inspeccionando de manera más amplia. Porque puede ser, imaginemos, que existe un accidente de trabajo de una persona fallecida que derive también en un incumplimiento. En teoría tendría amplias facultades. Pero al fin y al cabo, eso también le va a traer un contrapié al inspector, porque los inspectores mapean un poco el tiempo de la investigación, que hemos visto que son 30 días hasta 60 días, y lo que suelen hacer es, pueden pedirte la información, sí, y luego dicen, ok, abriremos otra inspección para ver este tema. Entonces, sí es colaborar y un poco preguntar siempre de buena manera la información y el sustento para el cual te lo están pidiendo. Muchas gracias, estimada doctora. Estas han sido todas las preguntas efectuadas el día de hoy respecto a su tema. Ha sido un placer contar con su presencia. Esperamos que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, estimada doctora. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, estimada doctora.